Escuchábamos ayer cómo terminaba el pasaje evangélico con ese mandato. A mí siempre me llama muchísimo la atención que Jesús, con tanta frecuencia, dirigiéndose a las multitudes, no digamos por supuesto las llamadas vocacionales a los apóstoles, tantas veces conjuga los verbos en voz imperativa. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo, al dirigirse, por ejemplo, a Simón y Pedro y Andrés, a Juan y Santiago, no les dice: oye, ¿os gustaría ser apóstoles? ¿Os gustaría seguirme? ¿Qué os parece si...? No, ven y sígueme. Más directo, más imperativo, imposible. Ayer, con la misma fuerza imperativa, decía: sed perfectos. No dice: sería estupendo si fuerais perfectos, qué maravilla si... No, es un mandato, es la fuerza del Espíritu que actúa en Jesucristo, que en la voz del Señor nos da la capacidad para que se cumpla lo que literalmente, ontológicamente, no está a nuestro alcance. Me acuerdo muchísimas veces que don José Rivera nos decía que ser santo no es fácil ni difícil, es imposible. Son dos categorías diferentes. El ángel no le dijo a la Santísima Virgen: María, lo que es difícil para los hombres es fácil para Dios. No, le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para mí, ser santo es tan imposible como para que un perro sea razonable. Bueno, pues esto lo decía siempre, el mismo ejemplo pongo que ponía don José. Tú le puedes decir lo que quieras al perro y el perro te mirará con mucha curiosidad, levantará una oreja y moverá el rabo, pero por más que se esfuerce, razonable no va a ser. Pues lo mismo yo, ser santo. Y sin embargo, me está dando un mandato, es decir, Él me capacita para algo que para mí es imposible, por eso no es cuestión de esfuerzo. Para vosotros los laicos, coger un pedazo de pan y decir las palabras de la consagración y que ese pedazo de pan se convierta en el cuerpo de Cristo, pues para vosotros no es ni fácil ni difícil, es imposible. Y para mí no es de las cosas más difíciles que haga a lo largo del día, hago cosas muchísimo más difíciles. Decir 3 frases en el altar es de las cosas más fáciles que hago a lo largo del día. Pero sin embargo es ontológicamente imposible para una persona que no haya sido capacitado. Hemos sido capacitados para ser santos y por tanto esta es la llamada. Hoy, comenzando el siguiente capítulo de los 3 capítulos que conforman el Sermón de la Montaña, dirigiéndose una vez más a sus discípulos, dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Todo el Sermón de la Montaña está dirigido a establecer un nuevo modo de relación con Dios, para el cual, repito, no estamos capacitados y por lo tanto es puro don de Dios que nos eleva al orden de la gracia. Este Evangelio, que a todos tiene esta resonancia del comienzo de la Cuaresma, es el Evangelio típico que proclamamos el miércoles de ceniza, va dirigido al modo de practicar vuestra justicia. Como sabéis, en el lenguaje bíblico, justicia hace referencia a la santidad, tanto ontológica como moral. Y habla de la oración, habla del ayuno y habla de la limosna. 3 dimensiones que se implican y que interactúan. Dios no va a escuchar la oración de quien no es generoso con el prójimo, y no podemos ser generosos con el prójimo si no dejamos de abstenernos de todo el despilfarro y del gasto y no guardamos para dar a los demás. Dios no me va a dar lo que no dé en limosna, no me lo va a dar por la oración, y no tendré mucho que dar en limosna si no ayuno, si no me abstengo. Pero le preocupa mucho, sobre todo en contraste con la actitud de los fariseos y de otros grupos religiosos de su tiempo, el modo de practicar nuestra justicia, nuestro modo de vivir la vida cristiana. El no hacer las cosas para ser vistos, que no estamos sobre un escenario.
y que yo no soy el protagonista de esta historia maravillosa que es mi propia santificación, que aquí solo hay un protagonista que es Dios, que es el Espíritu Santo, que me va configurando con Jesucristo y por tanto constituyéndome en hijo de mi Padre que está en el cielo. Practicar la vida cristiana para ser vistos, son palabras de Jesús, no son mías, dice, no seáis como los hipócritas, que les gusta rezar en las plazas, en las esquinas, para que los vea la gente, y han recibido su paga, que es la alabanza de los demás. La vida cristiana, mi modo de vivir, ¿yo para quién lo practico? Si es verdad que tenemos, digamos, una dimensión pública de nuestra vida. De hecho, nuestro Señor dirá que vean vuestras buenas obras y que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Una cosa es que vean nuestras buenas obras y otra cosa es hacer las obras simplemente para ser vistos. Que sepamos perfumarnos la cabeza cuando ayunemos, que no desfiguremos el rostro, que nos lavemos la cara y que nunca se nos olvide que Dios ve en lo escondido. Qué bonita es esta frase, Dios ve en lo escondido, que vuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. Si yo me creo de verdad que Dios lo ve todo, son las palabras del Salmo, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Si escalo a lo alto de la montaña, si bajo al abismo, allí te encuentro, allí estás tú, allí me ven tus ojos. Que Dios lo ve todo y que Dios ve en lo escondido. Que no vea la mano derecha lo que hace la izquierda. Es tan bonito cuando a veces por las cosas fortuitas de la vida te enteras de una obra buena de una persona que la hizo en lo escondido. Y qué bonito es, ahí descubres las buenas obras de una persona que las hizo en lo escondido. ¿A mí qué me toca? Hacerlo en lo escondido. ¿Que otros lo ven por las cosas de la vida o porque ese era el plan de Dios? Maravilloso, que edifique a los demás. Yo no lo hice para ser visto por la gente, lo hice por amor a Dios y vivir así es lo que nos garantiza que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que la recompensa nos la dé solo Dios, que es por su amor, por quien lo hicimos y quien nos capacitó para hacerlo. Pero qué triste es que si fue la caridad de Dios, si fue el Espíritu del Señor el que obraba en mí cuando realicé una obra meritoria, que el mérito me lo lleve yo y no se lo lleve aquel que me capacitó, para que den gloria a vuestro Padre. Esta es la maravilla del cristiano, que toda mi vida sea un espejo, que sea una referencia a Dios, que todo el que se ha encontrado conmigo no ha visto más que un sacramento de lo infinito, una vidriera a través de la cual se ve la eternidad. Y en esta maravilla que es la obra del Señor, descubrir cómo en su bondad todo lo que Dios ha hecho en mi vida es para su honor, para su gloria, para mi transformación, para mi santificación. No hay mejor ejemplo que la Santísima Virgen María. En toda su existencia es una referencia a lo infinito, porque el Espíritu Santo la ha cubierto con su sombra, no solo en la encarnación, sino en su inmaculada concepción. Está recubierta con la sombra del Espíritu. A ver qué mérito tiene una criatura para que en el momento de su concepción lo sea de modo inmaculado. Pues ahí es donde se ve que todo es gracia y que todo es pura gratuidad. Yo soy lo que tú has hecho de mí, y si no soy más, es porque no te he dejado hacer más. Por eso, si somos hechura de sus manos, si no somos más que un manojo de arcilla, ¿de qué tanta vanagloria y de qué tanta presunción? Y por tanto, ¿de qué la envidia? Yo me alegro de la obra maravillosa que Dios hace en otros, que claramente no es la que está haciendo en mí. Soy consciente de que hay un diseño de Dios solo, única e irrepetible para mí, que lo que Dios ha hecho en mi vida, que la partitura de mi historia es diferente de la partitura que Dios ha escrito y compuesto para los hombres, mis hermanos. Pues que en la celebración de esta Santa Misa, contemplando a la Santísima Virgen María,
seamos capaces de practicar nuestra justicia sabiendo que lo hicimos solo por amor de Dios. Y si los hombres, mis hermanos, lo ven, que den gloria a nuestro Padre que está en el cielo.